Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a comentar para ustedes las principales ideas que nos presenta el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas o sobre las nuevas realidades, que trata fundamentalmente sobre la situación de los obreros asalariados a finales del siglo XIX, encíclica que fue publicada el 15 de mayo de 1891. Ya vimos en la sesión anterior que el Papa reconoce, y no habría manera de que no lo hiciera así porque es evidente, la natural desigualdad o la desigualdad natural que existe entre las personas, lo cual, entre otras cosas, da como resultado un enriquecimiento de la sociedad, porque gracias a esa desigualdad, cada uno de nosotros aporta en buena medida cosas distintas a los demás. Y eso obviamente nos enriquece a todos. Y lo que dice el Papa es que cualquier medida que se proponga para aliviar la condición de los obreros asalariados debe respetar estas desigualdades, que por ningún motivo se debe intentar hacer igual lo que por naturaleza es desigual, Bueno, después de haber hablado y reflexionado en torno a la desigualdad natural entre los seres humanos, dice el Papa, es mal capital suponer que una clase social sea espontáneamente, naturalmente, necesariamente enemiga de la otra, ¿sí? Como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. ¿Y cuáles son las dos clases sociales a las que se refiere el Papa? Lo deja muy claro, por un lado los ricos y por el otro lado los pobres. Es mal capital suponer que una clase social sea espontáneamente, naturalmente, necesariamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo, ¿sí? Ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Y el acuerdo entre estas dos clases engendra la belleza y el orden de las cosas. Ahora, a ver, aquí hay que enmendarle un poco la plana al Papa, porque dice, a ver, es erróneo suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Pero inmediatamente después, unos renglones abajo, el Papa ya no habla de los ricos y de los pobres, sino habla, ¿sí?, de los propietarios del capital, sobre todo el capital físico, instalaciones, maquinaria, equipo, y de los trabajadores. Yo creo que esto es, dado el tema que se está tratando aquí, que es la situación de los obreros asalariados, más adecuado. No tanto hablar de los ricos y de los pobres, sino de los dueños del capital físico y los dueños del capital humano. Capital físico y capital humano. Y permítaseme abrir un paréntesis para explicar esto del capital. A ver, capital es todo aquello que necesitamos los seres humanos para producir los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Capital es todo aquello que necesitamos los seres humanos para producir los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y hay 4 grandes grupos de capital. A ver, en primer lugar está lo que yo llamo el capital natural, que consiste en los recursos naturales que necesitamos para producir
los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Capital natural. El petróleo que necesitamos para producir gasolina y poder llenar el tanque del automóvil y satisfacer la necesidad que tenemos de ir de un lugar a otro en la ciudad. Capital natural. Luego está el capital físico, compuesto por las instalaciones, la maquinaria y el equipo que se requiere para poder transformar el capital natural, los recursos naturales, en satisfactores. Por ejemplo, para seguir con el ejemplo, una plataforma petrolera es capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo que se requiere de entrada para extraer el petróleo que se encuentra a 5,000 metros de profundidad en el Golfo de México. Capital físico, las instalaciones, la maquinaria y el equipo que se requiere para poder transformar los recursos naturales, el capital natural, en satisfactores. Luego está, muy importante, el capital humano, ¿sí? Que son los conocimientos, habilidades y, muy importante, actitudes necesarios para poder usar el capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, para poder transformar el capital natural, los recursos naturales, en satisfactores. Capital natural, recursos naturales. Capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo. Capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes. Y muy importante, el cuarto tipo de capital, que sería el capital financiero, que consiste en el dinero que se usa para adquirir capital natural, capital físico y capital humano. Entonces, estamos hablando de capital, todo aquello que se requiere para poder producir los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando el Papa dice que ambos se necesitan en absoluto, se refiere a el capital y el trabajo. ¿Pero a qué capital se está refiriendo aquí el Papa? Fundamentalmente al capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, que son obviamente propiedad de alguien a quien por lo general se reconoce como el empresario capitalista. ¿Y a qué se refiere el Papa cuando habla del trabajo? Al capital humano, los conocimientos, habilidades y actitudes que aportamos los seres humanos para poder utilizar las instalaciones, la maquinaria y el equipo y producir bienes y servicios, es decir, transformar los recursos naturales, el capital natural, en satisfactores. Y dice, ambos se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo puede subsistir sin el capital. Son, vamos a decirlo en estos términos, bienes complementarios, ¿sí? Se necesita que alguien tenga la habilidad y el conocimiento necesario para poder utilizar las instalaciones, maquinaria y equipo y transformar los recursos naturales en satisfactores. Son bienes complementarios. Pero al final de cuentas, de lo que estamos hablando son de distintos tipos de capital. Sí, por capital entendemos todo aquello que necesitamos los seres humanos para poder producir bienes y servicios. Y obviamente que todos los tipos de capital son complementarios. Se necesitan unos de otros. A ver, de nada me sirven los recursos naturales si no tengo las instalaciones, la maquinaria y el equipo para transformarlos en satisfactores. De nada me sirven las instalaciones, la maquinaria y el equipo, ¿sí? Capital físico, si no tengo a los trabajadores con los conocimientos y habilidades necesarias para poder operarlas y transformar los recursos naturales en satisfactores. Son bienes complementarios, se necesitan unos de otros. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la manera justa y eficaz de que se relacionen estos distintos tipos de capital?
¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la manera justa y eficaz de que se relacionen los dueños del capital físico, los dueños de las instalaciones, la maquinaria y el equipo, con los dueños del capital humano, conocimientos y habilidades y actitudes para poder operar esa maquinaria y ese equipo? ¿Cuál es la manera justa y eficaz, ¿sí?, de que se relacionen? Bueno, pues por medio del acuerdo. Por medio del acuerdo. Un acuerdo aceptado voluntariamente por las dos partes involucradas. Por un lado, el dueño del capital físico, el dueño de las instalaciones, la maquinaria y el equipo, que es el empresario, y por otro lado, el dueño de los conocimientos, habilidades y actitudes para poder operar esa maquinaria y ese equipo, que vendría a ser el trabajador, que tiene el capital humano. ¿Cuál es la manera justa y eficaz de que se relacionen? Por medio del acuerdo. A ver, ¿qué pasaría si el dueño del capital físico de las instalaciones, la maquinaria y el equipo obligara por la fuerza a quien tiene los conocimientos y habilidades para operar esa maquinaria y equipo a que los operase? Pues lo estaría esclavizando. Esa es precisamente la condición del esclavo. El amo lo obliga a punta de latigazos a trabajar. Y esa no es la manera correcta, ¿sí?, de que se relacione, ¿sí? O la otra, ¿qué pasaría si el dueño del capital humano, de los conocimientos y habilidades para poder operar esa maquinaria y ese equipo, se la robara a su dueño, el empresario capitalista? Pues que esa tampoco es la manera correcta de que se relacione. Y esta pregunta creo yo que es muy importante. ¿Cuál es la manera correcta de que se relacionen, por un lado, quien es el dueño del capital físico, de las instalaciones, la maquinaria y el equipo, de la fábrica, para ponerlo muy claro, ¿sí?, con los dueños del capital humano, que son los conocimientos, habilidades y actitudes para poder operar esa maquinaria y ese equipo que vendrían a ser los trabajadores asalariados? ¿Cuál es la manera correcta de que se relacionen? La manera éticamente justa y económicamente eficaz, por medio del acuerdo. ¿Y qué quiere decir? Que la manera correcta, éticamente justa y económicamente eficaz de que se relacionen, ¿sí?, estos capitalistas, el dueño del capital físico y el dueño del capital humano, se relacionen a partir del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que se pongan de acuerdo en torno al salario. Que se pongan de acuerdo en torno al salario. Claro, el dueño del capital físico va a querer pagar el menor salario posible. Y el dueño del capital humano va a querer va a querer que se le pague el mayor salario posible. Eso queda muy claro, ¿sí? Allá hay intereses encontrados, ¿sí? ¿Cómo resolver ese encontronazo de intereses? Pues por medio del acuerdo, por medio de la negociación del salario. Ahora, pregunta importante. ¿Y qué pasa si el salario que se le puede pagar al trabajador no alcanza para que satisfaga correctamente sus necesidades? Bueno, habrá quien diga, de bote pronto y sin haberlo pensado mucho, que ese salario es un salario producto de la explotación. Y a ver, no. Que un salario sea insuficiente no quiere decir que se le esté explotando al trabajador. Quiere decir que el salario es insuficiente y entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿qué se requiere para que el salario aumente? Tema al que ya volveremos, porque al final de cuentas, ¿sí?, la condición sin la cual no se puede mejorar los niveles de vida de los trabajadores asalariados es que aumente su salario. Independientemente de la ayuda que le presten los demás por solidaridad y manera subsidiaria,
¿sí? La condición que tiene que cumplirse como dé lugar para que mejore la condición, ¿sí?, de vida de los trabajadores asalariados es que aumente su salario. Hasta aquí, nos vemos en la próxima.